Y sean bienvenidos a un video más aquí en el Nene SB, mis amigos. Y este día pues me he dejado venir aquí al hospital Chivo Pez. Es el hospital veterinario de El Salvador, que fue abierto para poder apoyar a todos los perritos y mascotas, ¿verdad?, que hay aquí en el país. Esto fue iniciativa del presidente Nayib Bukele para poder pues apoyar a muchas personas que no tenían fondos suficientes para poder ir a un veterinario normal, ya que gracias a lo que sería el gobierno de El Salvador, el hospital Chivo Pez es un hospital que no te cobra mucho por una consulta. Todo es casi simbólico lo que sería el valor de la consulta. Mayormente pues anda entre 50 centavos a $1, dependiendo de qué tipo de gestión se venga a hacer. Igual que los medicamentos pues están al costo de cualquier salvadoreño que pueda venir. No es un costo muy alto de lo que serían los precios que se tienen aquí en el hospital Chivo Pez. Pues en esta ocasión hemos acompañado a la mamá de mi novia para que de esa manera pueda traer a Sandy, que es una perrita que pues en ese día viene a control de una operación que se le hizo aquí en el hospital Chivo Pez. En esta ocasión pues quisiera hablar un poco de cómo es lo que sería este hospital, que mayormente apoya a todos los salvadoreños a que puedan traer a sus mascotas y poder tener así un mejor control de estos miembros de la familia, ¿verdad?, que son nuestras mascotas, ya sea un perrito, un gato, un conejo. Pues son muchas las formas que nosotros tenemos como mascotas aquí en Chivo Pez, y pues en esta ocasión tenemos esta facilidad de que el gobierno nos ha dado como una mejor opción para poder traer a nuestras mascotas. Y pues gracias a lo que sería el gobierno, pues ahora está al alcance de nuestros bolsillos poder en dado caso llevarle un control. Agradecemos bastante a lo que sería el gobierno de aquí de El Salvador que haya tenido esta iniciativa de poder crear un hospital en el cual pues la atención esté al costo del bolsillo de cada uno de los salvadoreños. No solo lo que sería la consulta, sino que pues los medicamentos también están a un precio simbólico para que muchos salvadoreños puedan venir y puedan pasar consulta con cada uno de estos pequeños miembros de la familia, ¿verdad?, que son nuestros queridas mascotas, ya sea un perrito o un gato, o en dado caso algunas veces que tienen conejos, tienen iguanas. Aquí en el país pues es común que algunas personas tengan iguanas de mascotas. Pues aquí Chivo Pez nos da esa facilidad de poder darle un control, poder, en dado caso pues si se nos enferma, si pasa algún accidente, tiene también el área de emergencias que está totalmente atrás mío, que podemos ver, en donde pues podemos venir con ya de emergencia y pues nos pueden auxiliar para salvarle la vida. Y bueno, mis amigos, algunos se preguntarán cómo es el proceso para lo que sería una consulta aquí en el hospital Chivo Pez. Pues para hacer lo que sería una consulta hay dos métodos. Uno que sería llamando al número de la Chivo Pez, que se los voy a dejar aquí en la descripción, para que de esa manera si hay alguien interesado de aquí del país que desea hacer una cita, pues pueda llamar y de esa manera hacerla. También la otra forma en la cual se puede hacer lo que sería una cita es por medio de la página web, solo que en esos momentos sí hemos visto de que hay más facilidad de poderla hacer por medio del número del archivo Pez, en la cual pues pueden llamar y ver si hay cupo para de esa manera hacer una cita y llevarle un control a nuestros queridos amigos que son nuestros perritos, nuestros gatitos o nuestras mascotas que tengamos en la casa. Pues también, mis amigos, algo que sí es un requisito tener a la hora de venir aquí al Chivo Pez es contar con nuestra billetera virtual, la Chivo Wallet, y de esa manera pues si tú
la tienes pero no tienes fondos, aquí adentro hay un cajero donde tú la puedes recargar y de esa manera pues pasar consulta con lo que sería su respectiva moneda de intercambio, que aquí solo te aceptan Bitcoin. Y en ese caso pues ya para la hora de pagar, si solo veniste a una consulta, muy probablemente solo te vayan a cobrar 2 horas. Si veniste a un baño, anda aproximadamente entre 1 a 3 dólares. No sé muy bien porque todavía no he traído a Loki aquí a que se pueda bañar. Más sí he traído a Loki a que puedan venir a ponerle las vacunas, a que le puedan venir a dar consulta. Cosa que normalmente en una veterinaria normal hubiese gastado quizás unos 50, 60 dólares en poder pasar consulta y poder ver la enfermedad de que el perrito padecía. Pues él estaba padeciendo un poco de dermatitis. Gracias a Dios, pues aquí en la Chivo Pez le ayudaron a que pueda sanar esa dermatitis y pues ahorita ya Loki es un perrito totalmente sano. Ya él pues anda normal, ya no veo que se rasca mucho, que le salen ronchas, ya no pasa eso. Entonces aquí es un muy buen lugar para que de esa manera pueda llevarle un control a los perritos o nuestras mascotas, ¿verdad? Entonces mis amigos, en esta ocasión pues me encuentro aquí, como les había comentado al principio. Quería aprovechar la ocasión para poder hacer un pequeño video de lo que sería un poco de la Chivo Pez, ya que pues para mí es una muy buena opción y se le agradece bastante al gobierno de El Salvador y al presidente Nayib Bukele que nos haya podido pues dar esa opción a muchas personas que somos de escasos recursos o nuestro presupuesto no nos alcanza y muchas veces pues tenemos que buscar otros medios. Sí les quería comentar de que aquí en la Chivo Pez es una muy buena opción en donde tú puedes venir con tu mascota, puedes hacer tu cita y de esa manera pues así poder llevarle una mejor calidad de vida. Quería aprovechar para poderles dar algunos datos de lo que sería Chivo Pez. Mayormente el área de veterinaria está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 más o menos de la noche, pero únicamente en esa área es con cita. Y lo que sería el área de emergencia está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como un hospital normal. Y pues si dado caso, mis amigos, ustedes están aquí en el país y tienen algún accidente con su mascota, pues puede venir aquí a las instalaciones de Chivo Pez. Antes sí recomendarles de que puedan abrir la Chivo Wallet y también pues si puede recargar antes de venir, no hay sería bueno, ¿verdad? Pero si no hay ningún problema, aquí puede recargar su Chivo Wallet para que de esa manera pues pueda tener la consulta normal y pues pueda ahorrarse unos centavos a lo que sería en la consulta. Y bueno amigos, aquí está ya casi saliendo de la Chivo Pez y pues aquí les voy a mostrar algo de lo que les comentaba en un principio, que es con respecto a la Chivo Pez. Es un lugar donde pues te ayudan bastante al bolsillo salvadoreño y aquí tenemos el detalle. Miren, para quienes preguntaban cuánto normalmente costaba un servicio de la Chivo Pez. Entonces cada uno de las consultas o los exámenes normalmente anda con un valor de 25 centavos. Si vemos aquí, esto es normalmente lo que se le vino a hacer hoy a Sandy. Aquí está, que le vinieron a retirar los puntos y le hicieron unos exámenes adicionales, por lo cual pues si vemos normalmente en una veterinaria privada pues la cuenta quizás hubiese sido unos cuantos ceros a la derecha, ¿verdad? En vez de estos 3.25 pues probablemente hubiésemos pagado unos 35 o si no sería pues unos 70 dólares
lo que sería la consulta que se le vino a hacer y los exámenes que se le hicieron. Entonces, pues de esa manera pues concluye nuestra visita aquí al Archivo PES, y pues quería saludar al nuevo suscriptor, al número 78, a Conectando Mi País. Bendiciones y bienvenido al canal de El Neneíto.